Nos dijeron que la espiritualidad tenía que verse de cierta forma, pero para muchos se volvió tradición, compromiso, una obligación desconectada de la realidad, una carrera que los dejó vacíos. Pero seguimos buscando una fe más profunda, más honesta, más real, más abundante, más viva. No estás solo. Soy Miguel Pulido y te doy la bienvenida a Pródigo, el podcast. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que se ha llamado Huir de Dios. Y hoy empezaremos algo que no hacíamos hace rato en este podcast y es una serie de enseñanzas y reflexiones a través de todo un libro de la Biblia. Este libro que vamos a estar viendo es el libro de Jonás. Y es un libro que es muy cortico, que está en el Antiguo Testamento y que ha generado y ha suscitado muchas discusiones con base en la pregunta del pez. ¿Qué significa ese pez? Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a qué significa el tema del pez, pero es un libro que tiene mucha riqueza, muchas reflexiones, así que quiero ir, pues, no versículo por versículo, pero sí en gran parte navegando en el libro de Jonás, nunca mejor dicho, navegando en el libro de Jonás y qué significa para nosotros, qué enseñanzas podemos sacar, qué podemos aprender de leer este libro que es complejo en términos de su literatura, pero también de la carga que tiene para nosotros, incluso en el día de hoy. El libro, como les digo, es muy cortico. Está clasificado dentro de los profetas menores. Los profetas son mayores y menores, una clasificación que nosotros hacemos en términos de la extensión del libro. No sé por qué se llamaron de esa manera, pero nosotros a veces pensamos que mayores se refiere a que son más importantes y los menores de menor importancia. No necesariamente es así. Los profetas son muchos libros, unos más extensos que otros. Profetas mayores, ya vemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son libros mucho más extensos. Y estos profetas menores, dentro de los cuales está el libro de Jonás, son, como digo, libros mucho más cortos, muchos más específicos. Pero Jonás tiene una particularidad. Um, que él habla o el mensaje no es para el pueblo de Israel, como la gran mayoría de profetas. Dios llama a los profetas para que hablen a su pueblo, sino que Jonás tiene un llamado específico para otro pueblo distinto, y es el pueblo de los asirios y específicamente su capital, Nínive, lo cual es algo que ya de por sí nos llama la atención, porque no es Dios hablándole a su pueblo, sino Dios llamando a un profeta para hablarle a otro pueblo. Esa es una de las características llamativas del libro de Jonás. Y su mensaje es básicamente una historia. Muy poco tenemos de el mensaje de Jonás. Tenemos mucho, vamos a ver en unos episodios posteriores, del mensaje de Dios que Dios tiene para Jonás, por un lado, y lo que esa experiencia hace que Jonás sea consciente de sus oraciones a Dios. Pero el mensaje de Jonás al pueblo de Nínive básicamente es un versículo, no es mucho. Y, y los otros profetas, por ejemplo, en su gran mayoría, leemos el libro de los profetas, son muy poéticos, muy hermosos, pero son los mensajes de los profetas al pueblo. Entonces, este libro de Jonás tiene unas características bastante particulares que por esa razón deseo que profundicemos en él y vamos a ver la riqueza tan grande que tiene. Entonces, los episodios que siguen van a ser basados en Jonás, la serie, y este primero se llama Huir de Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 5, comienza de la siguiente manera. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde se encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos.
Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Así comienza el libro de Jonás, así comienza esta historia. De hecho, en el hebreo comienza con la preposición y vino la palabra de Dios. Como, como encostrado dentro de la historia, se nos mete este llamado de Dios a Jonás. Y lo primero que nos llama mucho la atención es que a veces nosotros tenemos la idea de que una cosa es Dios y otra cosa es su palabra, ¿verdad? Pero el libro de Jonás en esta introducción nos, nos fusiona estos conceptos, porque viene la palabra de Dios y le dice, Jonás, ve hacia Nínive, pero Jonás huye de Dios, es decir, huye de la palabra que Dios le ha dado. Jonás desobedece consciente y sistemáticamente, deliberadamente, le da la espalda al llamado que Dios le había hecho. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchas ocasiones nosotros romantizamos la idea de quién es Dios. Decimos cosas como, mira, yo amo a Dios a mi manera, pero no sigo su palabra. Bueno, pues Jonás fusiona estas dos ideas. Huir de Dios es huir de su palabra. Darle la espalda a Dios eh, es darle la espalda a las palabras que él expresó. Y funciona de esa manera. De una u otra manera, nuestra identidad como personas está ligada con las palabras que nosotros decimos. Eh, Hay una congruencia, hay una correlación. Mi hijo no puede decir, o mis hijos no pueden decir, yo amo mucho a mi papá, pero no me interesa nada de lo que él diga. No tiene sentido. Eh, entonces, de una forma muy concreta, Jonás le está dando la espalda a Dios, está huyendo de Dios al huir del llamado que Dios le ha dado, al huir de las palabras que Dios le ha dicho. Porque esto es importante, porque a veces cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de su voluntad, de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, lo vemos de una forma, creo yo, que tiende a ser muy esotérica, muy elevada, como que es para ciertos personajes muy importantes y muy cercanos a Dios, que Dios les reveló y les habla al oído. Pero a veces queremos saber cómo la voluntad de Dios tan específica para, no sé, con quién me voy a casar, qué trabajo voy a tener, debo emprender este viaje, debo migrar o no. Y queremos como tener las pistas específicas para eso y que Dios nos muestre su voluntad. Pero hay un principio mucho más sencillo. Si no somos capaces de obedecer lo que yo llamo la voluntad manifiesta de Dios, si no somos capaces de obedecer lo que está ahí claro, ¿cómo podemos decir que nos interesa la voluntad específica de Dios? Si no somos capaces de entender y vivir lo que ya está claro y manifestado, ¿cómo podemos decir que de verdad nos importa y nos interesa lo que no está claro, lo que está por fuera de nuestra área de conocimiento? ¿Cómo podemos decir que nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio si no estamos dispuestos a respetar y amar a la persona con la que estamos teniendo un noviazgo en el día de hoy? No tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Cómo puedes decir que deseas saber la voluntad de Dios para saber si su voluntad es que migremos cuando estás deshonrando y desfalcando a la empresa que te contrata hoy? Tiene que haber una congruencia, porque la manera como ves que respetas a alguien es respetando la palabra de ese alguien. Y el texto nos dice que Jonás sale huyendo de Dios, sale corriendo de Dios, lo que significa ir en lo opuesto a las palabras que le dio. Y la imagen que se nos da, si ustedes buscaran en un mapa, es que Jonás se embarca en Nínive, era una ciudad que no estaba en la costa. Nínive estaba, digamos, mar adentro, perdón, mar afuera, tierra adentro, y Jonás toma y se va hacia otro lugar.
uno podría decir, bueno, pero ¿por qué toma un barco? ¿Por qué no se va a pie? Por ejemplo, hubiera podido ir hacia Egipto, por decir algo. Um, y yo considero, es una consideración, lo veremos cuando lleguemos a la parte del pez, que tiene una connotación de índole literario muy interesante. Um, pero como está construido el libro de Jonás, da la idea de que esto es una simbología muy grande, un manifiesto muy grande. Porque como digo, Jonás se hubiera podido tomar un caballo y se va para otro lado, a tierra, ¿sí? O simplemente se hubiera podido quedar donde estaba, decir, no, yo aquí me quedo y yo no voy, fin de la historia. Pero el mar para los judíos está profundamente asociado con la muerte. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 21, se dice que ya no habrá mar o que dice que el mar entregará a sus muertos, porque en esa concepción el mar estaba asociado con la muerte, el mar estaba asociado con el caos. Incluso hay una posibilidad que esto esté ligado con Génesis capítulo 1, donde dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía, y el proceso que se nos narra de creación es cómo Dios organiza todo, pero antes de estaban las aguas. Entonces, las aguas tienen esta carga simbólica de la muerte, del caos, de que las cosas no están bien. Por eso en Apocalipsis no hay mar. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Pero entonces, si lo unimos esta idea, la declaración de Jonás termina siendo muy fuerte, porque Jonás básicamente lo que está diciendo es, primero muerto que obediente. Prefiero morirme antes que ponerle atención a eso que tú me has dicho. Am, Veremos en próximos capítulos porque a veces somos muy brutales con Jonás y decimos, pero ¿por qué un profeta de Dios, cómo puede desobedecer esto? Podríamos decirlo, por supuesto que sí. Eh, a veces es más fácil observar y reaccionar a la desobediencia de otros que a nuestra propia desobediencia. Y creo que es una postura sumamente humana, no quiere decir que esté correcta, pero es sumamente humana. Eh, pero creo que cuando entendemos y vamos a entender al contexto al que llamó Dios a Jonás, vamos a decir, uff, claro, con razón esa reacción. Mm, Porque a veces obedecer la palabra de Dios no es fácil. Eh, como digo, romantizamos mucho esta idea de la palabra de Dios y decimos, no, sí, Señor, donde tú quieras, pero en la práctica no es tan fácil. Ni siquiera esta voluntad manifiesta de Dios es tan fácil de obedecer. Hay ocasiones donde cumplir esa palabra es complejo y, esas palabras luchan directamente con nuestro ego y nuestros deseos y, y a veces preferimos primero muertos que obedientes. Entonces le jugamos todas las cartas a la conciencia, ¿verdad? Le decimos a la gente, no, pero es que tu conciencia te va a llamar, tu conciencia te va a decir lo que está mal. En realidad eso no era un problema para Jonás. Hay una construcción muy literaria porque Jonás empieza a bajar, ¿no es cierto? Dios lo llama, pero entonces Jonás desciende a buscar un barco y después estando en el barco desciende a la parte baja del barco para dormirse, como que empieza como Jonás está descendiendo. Eso es una construcción muy interesante de las imágenes que se nos dan aquí. Jonás va a lo más bajo y dice que está durmiendo en medio de una tormenta. Jonás tenía la conciencia tranquila, o sea, él no le importó, literalmente no le importó lo que estaba haciendo y ya se fue. No le puedes jugar todas las cartas a la conciencia porque el verdadero problema es que a veces tenemos la conciencia tan endurecida que ya decidimos darle la espalda. No, no me interesa, Dios, no me interesa esto, no me interesa cumplir tu voluntad. Y en ocasiones apelamos a la moral de lo que está bien o lo que está mal, pero
Tenemos el corazón tan endurecido que podemos dormir en medio de cualquier tormenta. Y, y no sé si eso es lo que nos va a sacar a la obediencia. El miedo incluso no genera obediencia ni genera transformación. Las amenazas no generan cambio. Jonás está en medio de una amenaza y está durmiendo en medio de la amenaza. Por susto la gente no cambia, porque el susto no produce decisiones a largo plazo. Obedecer tiene que ser una elección consciente, así como huir es una elección consciente, acercarse tarde o temprano tiene que ser una postura del alma y una postura del corazón, porque nadie te puede obligar a amar, ni siquiera Dios. Dios no te puede obligar a amarlo. Yo no puedo llegar y una mañana decirle a mi esposa o a mis hijos, ámenme, ámenme. Yo no puedo, no tengo ese poder, porque el amor es una decisión del corazón. Así como obedecer es una decisión del corazón. Y el temor no genera esos cambios. Si hay una conciencia que está endurecida y está tan tranquila yendo hacia Tarsis. Y ahí es donde yo creo que la tormenta es una muestra de gracia de Dios. Porque Dios envía esta tormenta con el propósito de que Jonás sea consciente de que su llamado sigue siendo el mismo. Dios no recalculó. Dios no dijo, bueno, si Jonás no quiere libre desarrollo de la personalidad. No, la misión de Dios seguía siendo una. Y esta tormenta empieza a convertirse en el medio para que Jonás sea consciente de que hay un llamado más grande que él mismo, que hay un llamado más grande que sus dolores, sus egos, sus resentimientos y amarguras, que hay un mundo más grande que su propio orgullo. Dios utiliza la tormenta para llegar al corazón de Jonás y por eso pienso que es una muestra de gracia de Dios, que en medio del caos, en medio de las terribles decisiones de Jonás, hay ocasiones donde la conciencia necesita estremecerse a través de experiencias difíciles, dolorosas. La vida tiene la manera de arrinconarnos para hacernos conscientes de cuán lejos a veces nos encontramos de Dios. Este es un profeta, un hombre llamado por Dios, pero que decidió darle la espalda a Dios. Solemos leer la Biblia y pensar que se habla de los grandes hombres y mujeres de Dios. Hebreos capítulo 11 tiene toda una lista de los héroes de la fe. Y solemos pensar que son personas impolutas que siempre decían sí. Asociamos, por lo menos cuando hablamos del Antiguo Testamento, a los profetas con grandes hombres de Dios, que hablaban las palabras de Dios, que tenían comunicación directa con Dios. Y de hecho, Jonás tenía comunicación directa con Dios, pero nunca eso, nunca su llamado, su vocación, su don como profeta eliminó la conciencia y eliminó la capacidad de decisión de Jonás. Esta es una persona que tiene el llamado divino y aún así decide darle la espalda. Tenemos los seres humanos una increíble capacidad de tomar los caminos equivocados y la Biblia no veta esa realidad. Los grandes héroes y heroínas de la fe nunca son personas perfectas. Y si no ocurrió eso así en el pasado, creo que sigue ocurriendo hoy en día. Tenemos la ilusión de que los grandes santos, las grandes mujeres de Dios, son personas que nunca se equivocan, que siempre dicen que sí, que todo es un camino de rosas perfecto hasta llegar a la cumbre. 5 versículos que hemos entrado en el libro de Jonás y nos damos cuenta que no es así. Y que eso es un reflejo de nuestro propio corazón. Que el tener una relación con Dios no significa de ninguna manera que ya estamos por encima del bien y el mal. Nunca es así. Y a veces, como Jonás, tenemos
que estar durmiendo, experimentar una tormenta para que Dios en su misericordia nos siga diciendo que el llamado es el mismo. Huir de Dios ah, puede ser una ilusión, porque este mensaje, el mensaje que sostiene la fe, es que Dios nos va a buscar. Eso suena muy hermoso, pero a veces también puede ser muy doloroso como en el caso de Jonás. Doloroso para nuestro ego, para nuestras pretensiones, para nuestro orgullo, para nuestra desidia. Pero este no es un mensaje donde los buenos buscan a Dios, sino que Dios es tan bueno que incluso busca al que le dio la espalda. Huir de Dios es una ilusión cuando se trata de un Dios de gracia que te busca aún a través de las tormentas más duras y más agudas. Y como digo, esa tormenta tiene mucho por enseñarnos y de eso hablaremos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el comienzo de esta serie sobre Jonás. Y como siempre te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.